Muchísimas gracias por estar escuchando Emprende Mujer a través de Radio Mujer, el 1040 de amplitud modulada, el sexto sentido de la radio. Como dice mi querida Claudia Arias, que es la productora de este programa, dice, si te preguntan qué estación escuchas, di Radio Mujer. Claro, el sexto sentido de la radio. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a todas las mujeres que están escuchando este programa, a los que se escapan por ahí con las orejas bien atentas. A todos los caballeros que nos sintonizan, pues muchísimas gracias. Quiero saludar a toda la gente que nos acompaña en Austin, Texas, a través del 1530 de amplitud modulada y el 95.1 FM. Gracias de verdad a todos los que están escuchando en las diferentes ciudades a través de la cadena cable Radio Network. Bueno, la verdad es que estamos llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana. Arizona, Carolina del Norte, Nevada, Washington, Florida, Pensilvania, Nueva York, qué barbaridad, qué internacionales. Es que nos pueden escuchar a través de internet, www.radiomujer.com.mx. Ya saben, tenemos una sala de chat y si tienen oportunidad de ponerse en contacto con nosotros, se los vamos a agradecer muchísimo, porque el día de hoy es un tema, bueno, la verdad es que día no está interesante, más bien haría esta pregunta. Todos los días son súper interesantes y siempre le sacamos como, pues, sacamos una herramienta a utilizar y si les aseguro que si la ponemos en práctica nos va a resultar, porque nos va a resultar. Hoy tenemos como invitados al licenciado Gonzalo Villabá, que bueno, ya tuve oportunidad de estar compartiendo micrófonos con él. Él es abogado con especialidad en dirección de empresas familiares y es autor del libro Herencia de Negocios Familiares. Y por otro lado, el licenciado Armando Pérez, él es psicólogo, también nos acompaña y yo creo que pues va a estar muy enriquecedor este programa con diferentes puntos de vista. El día de hoy pues vamos a hablar del sistema familia-empresa. Todas las empresas familiares, dicen que en el mundo entero las empresas familiares se estima que son un 80%. En el mundo entero, un 80% son empresas familiares. Entonces, eso nos dice que es un tema muy importante y seguramente el auditorio que está escuchando este programa, pues más de alguien va a tener una empresa que la formaron un equipo de apellidos Gómez Hernández, García Robles, ¿no? Pero al final, bueno, de hecho, así se conocen. Ah, son de la familia, no sé, se me ocurre, son de la familia Urrea. O son de la familia Ibargüengoitia. Y entonces, pero ya hacen referencia al apellido, porque es una empresa familiar, y bueno, ya es una empresa tan de prestigio que ya asocian el apellido con la empresa o el servicio o producto que están ofreciendo. Pues le doy la más cordial bienvenida al licenciado Gonzalo Villabá. ¿Cómo está, licenciado? Hola, Gaby, encantado de estar aquí con ustedes otra vez. Y bueno, saludamos al licenciado Armando. Muchas gracias. Hay que acercarse al micrófono bien, porque gracias. Si no, no lo van a escuchar bien. Muy bien. Ahí está perfecto. Pues muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu auditorio, Gaby. Muchas bueno, gracias pues el tema, ¿cómo lo van a dirigir? Porque ustedes aquí son los expertos. Yo soy la preguntona y ustedes son los especialistas. Me parece muy bien. Bueno, además de las preguntas que por supuesto nos hagas tú y el público, pues la idea es tener un panorama de lo que ocurre en todas las familias que tienen una empresa, ¿no? De alguna manera es una mancuerna muy especial porque por un lado se da el aspecto empresarial, matemático, exacto, etcétera, y por el otro lado tenemos el aspecto familiar que tiene más que ver con los sentimientos, con el corazón y estas cosas, y entonces por eso nos está ayudando Armando, que es el que sabe cómo juntar estas dos cosas para que funcionen bien. Que para ser sinceros, a mí me parece algo muy difícil, sino que está como muy claro, como los papeles de cada quien, y si no está muy claro en papelito, sobre todo hablando legalmente, ¿no? Sí, Gaby. Mira, como bien dijiste, estamos hablando de un sistema empresa-familia. Estamos hablando de negocios que son manejados y gestionados por sus dueños. Esto quiere decir que nacieron de una manera natural, familiar, ¿no? El primer impulso fue la supervivencia de la familia, ¿no? Y como bien dices, hay una trayectoria que siguió la familia hasta que llegan a tener un verdadero prestigio, ¿no? Y eso, pues estamos hablando de 30, 40 años de arduo trabajo, ¿no? Y de un tipo de relación familiar que se combina
con las necesidades empresariales. Entonces, este sistema empresa-familia está compuesto de 3 grandes áreas para poderlo estudiar, para poderse acercar a él. La primera es la propia familia, la segunda es la empresa y la tercera es el patrimonio. Entonces, empresa, familia y patrimonio. Cada uno de estos subsistemas tiene sus propias características, ¿no? El sistema familiar es un sistema cerrado, ¿no? Es un sistema tradicional, es un sistema que evita cambios bruscos, que busca armonía familiar, que lo importante es la cohesión, etcétera, ¿no? El sistema empresa, por lo contrario, como decía Gonzalo, ¿no? Ahí es la inteligencia, ahí es la razón, la estrategia, lo frío, el negocio, ¿no? Y entonces, cuando se combinan, pues hay algunos conflictos, ¿no? Porque se contaminan unos a los otros. Y sobre ellas descansa la propiedad y el patrimonio, ¿no? El dinerito, el producto del esfuerzo, ¿no? De tal manera que la dinámica de estos 3 aspectos es la característica fundamental del sistema empresa-familia. Bien, ¿cómo es la necesidad de considerarlo como un sistema y trabajarlo como un sistema? Pues porque, nuevamente, como ustedes bien dijeron, es una gran cantidad, realmente la economía nacional descansa sobre la empresa familiar, para acabar pronto, ¿no? Es decir, siendo tal el porcentaje de participación en la economía, de tal manera que es sumamente importante la profesionalización del acercamiento a la empresa familiar. Bueno, pues tenemos que irnos a un corte comercial. Si alguien tiene que hacer algún comentario, quiere compartirnos cómo les ha ido a ustedes teniendo una empresa familiar, quieren hacer alguna consulta, aprovechen a nuestros invitados 3122-1190 y 3647-1883. Repito, 3122-1190 y 3647-1883. Escuchas Emprende Mujer. Seguimos aquí en su programa Emprende Mujer. A las personas que en este momento les surge la inquietud de hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, ¿qué experiencia han tenido a partir de que ustedes tienen una empresa familiar? ¿Están súper unidos? ¿Sabe cada quien qué tiene que hacer? ¿Están peleándose y no encuentran de qué forma pues van a distribuirse las actividades y además de qué forma van a distribuirse las ganancias o el trabajo, cómo se lo van a distribuir? Bueno, si tienen algo que preguntar a nuestros invitados, al licenciado Gonzalo Villabay y al licenciado Armando Pérez, bueno, los teléfonos son para ustedes, para que los marquen 3122-1190 y 3647-1883. 3122-1190 y 3647-1883. Yo les comentaba fuera del aire a nuestros invitados que leía por ahí un artículo que me hizo el favor de darme Claudia Arias, la productora de este programa, en donde se estima que más del 30% de las empresas familiares sobreviven hasta la segunda generación y cerca del 13% llega hasta la tercera generación. Yo cuando leía este dato decía, ¡qué tristeza! Qué tristeza, porque quizás el abuelo construyó algo con todo el amor, cariño, con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, y resulta que, bueno, la tercera generación ya la verdad no le interesa, no le importa, a lo mejor nunca se involucró, etcétera, etcétera. Y yo hacía un comentario a mis invitados fuera del aire, donde les preguntaba que si era cierto que en relación al estado de Jalisco, en relación de Monterrey, que bueno, en Monterrey hay muchísimas familias que son empresarias, aquí en Jalisco también, pero que si había alguna diferencia, porque yo había escuchado un comentario que, por ejemplo, en Monterrey las familias difícilmente dejan entrar a empresas que no sean precisamente de Monterrey, y que aquí en Jalisco, digo, este no es un dato que yo mano directa, sino que escuché en un comentario en una fiesta, ¿no? Entonces decían que en Jalisco, pues están como que no sé si es verdad, que están como, en Jalisco estamos como muy con las puertas abiertas, y entonces como que llegan otros
negocios, pero las familias de aquí de Jalisco difícilmente pues son como los ganones. ¿Ahí cómo se puede interpretar? ¿Es verdad, no es verdad o qué es lo que está pasando? Mira, ¿se acerca el micrófono para que lo escuchen claro que bien? sí. Mira, Gaby, en nuestra firma consultora hemos conocido muchas familias, hemos conocido los esfuerzos de los fundadores por crearlo, las ganas que le han echado, los hijos que han sido educados con una nueva visión. Y en general te podría decir que el sistema empresa-familia es muy similar en términos de sus necesidades, varía en términos de sus visiones, ¿no? Nosotros hemos trabajado en Monterrey, hemos trabajado aquí en Guadalajara y hemos visto algunas diferencias interesantes. La primera es que voy a remitirme al dicho de o todos coludos o todos rabones, ¿no? Claro. Que es así como una idea familiar muy fuerte. Bueno, esa visión es relativa en los dos lugares, ¿no? Es decir, allá en Monterrey, allá en Monterrey la visión de o todos coludos o todos rabones es más relativa. Ahí es la palabra clave es competencia, ¿verdad? Eres competente, vas a cubrir un puesto perfectamente definido y un perfil totalmente definido, entras. No eres competente, pues no te puedo poner a atajar la pelota de la cancha de fútbol si no sabes jugarla, ¿no? Sí, aunque eso no afecta mi amor por ti, porque la belleza de las empresas familiares es que todo se puede en beneficio de la familia si se llega a reglamentar, a acordar y a definir. Todo depende de los roles, ¿no? O sea, tú en una empresa familiar puedes tener el rol de accionista y los accionistas van por su lana, ¿no? Van a cobrar sus dividendos. Puedes tener el rol de consejera en el consejo de administración, en donde vas a estar supervisando la operación abajo. Puedes tener el rol de director o de ejecutivo y puedes tener el rol de empleado. O puedes tener roles similares y conjuntos, nada más es cuestión de quitarse la cachucha adecuada y ponerse la otra. Todo se puede reglamentar, ¿no? Entonces, todo se puede porque si tú no quieres meterte a la operación de tu empresa, pues te vas a hacer accionista y con las acciones, con eso vas a vivir perfectamente bien, ¿no? Es decir, tú, lo importante es que tengas bien claro tu proyecto de vida. Yo creo que esa es una palabra clave también. Competencia y proyectos de vida para poderlos alinear. No vas a tener el trabajo de ejecutivo porque yo, papá, quiero que tú lo tengas, ¿no? Porque eres el primogénito y a ti te toca, si era la tradición familiar, ¿no? Pero si no estás preparado, no. Con la pena, mi rey. Exactamente, vas a otro rol. Uh-huh. O sea, no vas a quedar desamparado, ¿no? Te puedo poner de accionista o te puedo poner de consejero, ¿no? Y es que a mí lo que me gusta es la música clásica y lo que quiero aprender es la música clásica, ¿no? También se puede. Es decir, todo es cuestión de qué rol vas a poner y qué competencias tienes para ello. Y en relación a la experiencia de Jalisco, eso es como un poco desde su experiencia lo que usted observó en Monterrey. Y en Jalisco, en Jalisco, aquí sí aplica más o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? Aquí aplica más la bondad del corazón de la familia, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te doy el trabajo porque eres mi familiar y tu tía está enferma y tú necesitas el trabajo, entonces te voy a crear un puesto para que puedas trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí la visión es más orientada hacia la familia y después hacia la empresa, ¿no? Uh-huh. Diríamos, en mi experiencia ya está más orientada hacia la empresa y la familia tiene que... ¿Y cuál es la que obtiene mejores resultados? ¿La que mezclan familia-empresa o la que tienen bien claros que son familia, sigue habiendo amor, pero los negocios son los negocios? Pues mira, yo te lo quisiera poner con este ejemplo. Si tú estás en la guerra y estás en un submarino, pues prefieres tener a un capitán que sí sepa lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Tienes mucho más chance de salir adelante. Y los negocios de alguna manera son una especie de guerrita. Uh-huh. Entonces la competencia no se va a estar tentando el corazón porque pues es que tu
comprador no es muy bueno, no, la competencia va a aprovechar todas las ventajas que tenga para ganarte mercado. Entonces, si tú no tienes gente debidamente preparada, adecuada para el puesto, que tenga esa vocación, etcétera, pues lo que vas a hacer es que vas a poner tu submarino en manos de alguien que no vas a saber cómo. Ahora, cuando empieza a haber ya problemáticas dentro de la empresa, porque no está bien definido cuáles son los roles, porque no está por escrito exactamente como cuáles son las funciones, cuáles son los beneficios de cada elemento de la familia, ¿ahí qué se puede hacer o qué se puede hacer antes de que empiece a haber ese tipo de problemáticas? Fíjate, ese es la belleza también de la empresa familiar. Hay instrumentos, hay habilidades, hay conocimientos, hay herramientas para poder hacerlo. Decíamos, tenemos que primero analizar familia, empresa y patrimonio por separado. En la familia, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la familia, primero hay que sanarse, ¿no? O sea, toda familia tiene una historia, ¿no? Así como dicen que cada cabeza es un mundo, cada familia también es un mundo y tiene sus propias particularidades y su propia experiencia. Y en las familias no es fácil el tener un rol, y sobre todo cuando están involucrados los negocios. Entonces, primero buscamos la sanación de las relaciones, el conocimiento de competencias, el conocimiento de habilidades, el conocimiento de aspiraciones familiares para poder determinar los proyectos de vida de cada uno de los integrantes de la familia y después poderlos alinear. Una vez que logremos la armonización en la toma de decisiones, no es psicoterapia familiar, ¿no? Es buscar armonía en la toma de decisiones con respecto al negocio. Cuando logramos ese consenso, ya podemos pensar en la profesionalización de la empresa. ¿Cuál es la profesionalización de la empresa? Bueno, pues que debe de tener un consejo de administración, una dirección bien formada, lo que tú señalabas, procedimientos, procesos adecuados, bien definidos, ¿verdad? Y en el término de esta relación, tras de esta relación subyace la palabra más importante de la empresa familiar, la sucesión. La sucesión del mando y la sucesión patrimonial, ¿no? Qué bueno, este es otro punto a tratar, pero después del corte comercial. Vamos a ir a un corte comercial y regresaremos. Recuerden que las líneas están a sus órdenes, 3122-1190 y 3647-1883. Seguimos aquí en su programa Emprende Mujer, a través de Radio Mujer 1040 de amplitud modulada. Nos escuchan, estoy segura que nos escuchan en Austin, Texas, en el 1530 de amplitud modulada y en FM en el 95.1. Gracias por estarnos viendo y escuchando a través de Internet. Si quieren sugerir y recomendar que escuchen este programa, díganles que pueden entrar a la página de internet www.radiomujer.com.mx, sobre todo si están fuera de la Perla Tapatía. Si nos quieren llamar para hacer algún comentario, para hacer alguna pregunta, para compartirnos su experiencia, el 3122-1190 y el 3647-1883 está a sus órdenes. Con nosotros se encuentra el licenciado Gonzalo Villavá, él es abogado con especialidad en dirección de empresas familiares, y el licenciado Armando Pérez, él es psicólogo. Y bueno, antes de irnos al corte, nuestro invitado Armando nos hablaba de la sucesión, que es muy importante y que se le da poca importancia, desafortunadamente. ¿Por qué no nos explica qué es la sucesión y cómo pues la pueden aplicar las empresas familiares? Sí, muy bien. Bueno, sí, te decía, las palabras claves de la empresa familiar son la sucesión y la sucesión. He dicho. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí está la causa de con lo que abriste el programa. Es decir, no todas las empresas familiares subsisten
a una segunda generación y menos a una tercera generación. Es que es relativamente poco, si hablamos de porcentajes, el 13% de la tercera generación solamente va a permanecer con la empresa familiar, Claro. digo, ¡oh! Sí, mira, a ver, permíteme ilustrarlo de esta manera. Las familias crecen más rápido que las empresas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el fundador, vamos a imaginar una típica empresa familiar, el fundador, sin grandes estudios, con que terminó su primaria, terminó su secundaria y se puso a chambear, se casó y con su esposa levantaron una empresa con grandes esfuerzos durante 30 años. A los 30 años ya tienen un patrimonio empresarial. Pero en esos 30 años tuvieron a sus hijos, ¿verdad? Y tuvieron la necesidad de educarlos. Como ya tenían posibilidades económicas que ellos no tuvieron, a sus hijos ya estuvieron en la universidad, se fueron a posgrados, ya a los 18 años ya tienen prácticamente una carrera. Se fueron al extranjero. Se fueron al extranjero y regresan con mucha teoría y con una visión totalmente diferente a la del fundador, que fue empírico y que creó un equipo de ejecutivos con los cuales ha trabajado durante muchísimos años, y llega este muchacho con una visión revolucionaria, idealista, con muchas ganas a echarle a la empresa, y se frena y se topa con el obstáculo de que ¿por qué cambiar si siempre hemos tenido éxito como lo estamos haciendo? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Verdad? Entonces, esa primera confrontación generacional, ¿no? Claro. O sea, si no se resuelve, ¿qué va a pasar cuando por lo inexorable del tiempo fallece el padre? Que ahora las expresiones son, este chamaco que me va a venir a enseñar a mí, ¿no? Exacto. Y qué interesante sería que se fusionara la experiencia del padre y ahora los nuevos conocimientos del hijo, ¿no? Porque también otra de las situaciones que pasa es de que el hijo quiere revolucionar la empresa cuando ni siquiera se ha involucrado a la empresa y no sabe ni siquiera el teje y maneje de la pero la trae la ¿no? tecnología de las computadoras. Este hijo, en vez de sonaja, nació con un mouse. Sí, exacto. Entonces trae la tecnología, representa el cambio, representa la aceleración de la empresa, ¿no? Entonces, si hay una armonía familiar, se potencializa la empresa. Y claro que trasciende a la segunda generación. Si el conflicto no se resuelve, ahí se va a quedar la empresa. Y ahí se va a quedar estancada y va a estar llena de amargura y llena de resentimientos, y el hijo no va a querer estar con el padre y el padre va a renegar de él. O sea, es muy importante en ese momento de transición el llegar al acuerdo familiar y buscar para que a la segunda generación la empresa ya esté institucionalizada. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene una estructura orgánica y órganos de gobierno que ya no dependen de una persona, sino que funciona por institución, ¿no? Solo las empresas que logran en una segunda generación institucionalizarse subsisten a la tercera y a la cuarta. Wow. Entonces, este paso de la primera a la segunda generacional es el salto de la muerte. Ahora, quería usted hacer una aportación, licenciado Gonzalo, en donde decía la importancia de, por supuesto, inmiscuir en las actividades de la empresa y en el proyecto de la empresa y la misión de la empresa, pero hay como ciertos lineamientos a seguir cuando ya la segunda generación o tercera generación van a intervenir en las decisiones o en la parte operativa. Sí, yo pienso que es muy importante que esta segunda generación conozca también otras maneras de hacer negocios, es decir, probablemente sí se inmiscuyeron un poco de chicos, a lo mejor en las vacaciones trabajaron o algo, pero conocen un negocio, pero no, y lo conocen poco porque estaban muy chicos, ¿no? En cambio, por lo mismo de ser familia y todo esto, pues de repente los papás les dan chance de llegar más tarde, o de no cumplir con todas las tareas que tienen asignadas, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos a gente que no va a tener una autoridad moral para dirigir a otras personas, ¿no? O no va a tener ese hábito de trabajo que es tan importante.
Entonces, hay muchos autores que lo que recomiendan es que una vez que termina la preparación académica, empiecen a hacer la preparación profesional en otras empresas. Y eso pues no es tan complicado, porque generalmente estamos hablando de empresarios que se reúnen con empresarios y que también tienen hijos, y es muy fácil hacer un intercambio, ¿no? Oye, tus hijos, mándamelos a mí, yo te mando los míos a ti. Y yo te los pongo en línea. Claro, claro. ¿No? Entonces, si este hijo revolucionario y todo ya tuvo la experiencia de trabajar en una empresa bien organizada, con un jefe que no sea su familiar, todo esto, es mucho más fácil que se integre a la empresa familiar después. Y digo, yo creo que también es como muy sano por parte de los padres que suelten a los hijos en ese sentido, porque también el mensaje que se le da a los hijos es: creo en ti y sé que puedes realizar cualquier actividad que se te encomiende, ¿no? Porque eso de solapar de que si llegó tarde, de que no hizo las responsabilidades que le correspondían, que le delegan una actividad y luego se la quitan porque no la cumplió, también habla de que el muchacho pues se va a quedar con la idea de que puede ser informal y no va a tener ninguna bronca. La bronca va a ser cuando se enfrente con otras instituciones con las cuales tenga que competir, ¿no? Claro. Claro. O peor, de que no pueda, porque no se ha demostrado a sí mismo que sí puede con el paquete, ¿no? Exacto, y el mensaje cuando le das la oportunidad de que se equivoque, de que emprenda el proyecto, y si se equivoca pues no pasa nada y que puede remediarlo, pues él le da herramienta de decir: claro que puedo salir adelante ante las dificultades. Hay un comentario que va muy ad hoc, dice: trabajo en una empresa desde hace bastantes años. Cuando solo era el señor que la fundó y nosotros los empleados de puestos claves los que tomábamos las decisiones, esto funcionaba muy bien. Y el crecimiento fue constante. A los años entró la esposa con nulos conocimientos de administración y empezó el desorden en la cuestión económica. Y hace 2 años integraron al hijo, un joven de 18 años, ya con el puesto de gerente, y esto cada vez está peor. No hay un orden, los 3 dan órdenes diferentes y ellos mismos no hay coordinación. No hay coordinación y esto, los 3 dan órdenes y entre ellos mismos no hay coordinación. La empresa se está yendo a pique a pasos acelerados. Fíjense, yo creo que aquí estamos viendo un vivo ejemplo de la confusión de roles, familia y empresa, ¿ya? Sí, los ejecutivos clave son fundamentales para la empresa, ¿ya? Y además de que siempre han durante todo el tiempo sido leales a la empresa, de pronto se pueden ver afectados por problemas familiares, no por problemas empresariales, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen momento, en el caso de nuestra oyente, de recomendar una asesoría profesional en su empresa. Vamos a ir a un corte comercial y regresando dan sus datos para que ustedes puedan apoyar a esta institución. Vamos a ir a un corte, regresamos. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este programa, ya es el último segmento. Y yo aprecio muchísimo a las personas que se han estado reportando al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Bueno, pues vamos a regresar. Estábamos comentando de los hijos de la segunda generación, ¿no? Uh-huh. Que bueno, fuera del aire lo voy a decir muchísimo más sintetizado, que yo les ponía el ejemplo de un chavo que estaba, su familia eran dueños de una línea de minibuses. Entonces, él veía que había diferencia, era el mayor, el mediano y uno más pequeño, pero ya jovencito. Y él dice que su carga de trabajo era muy grande. Entonces empieza a quejar con el hermano mayor, dice: oye, no es justo. Mi hermano, el más chico, viene y extiende la mano y nada más quiere dinero. Y si no me parece justo que yo siempre aquí estoy al pie del cañón y él nada más le da dinero. Dice: ¿qué vamos a hacer? Dice: no, pues tú sigue trabajando. Dice: porque esta es la empresa familiar.
Dice, tú en un determinado tiempo vas a saber cómo seguir trabajando cuando te independices. Y él pues lo va a lamentar y tú lo vas a agradecer. Así que tú decides si te sigues quejando o sigues trabajando con más empeño. Y él decide porque a él se le ha invitado. Si sigue nada más extendiendo la mano y se hace un bueno para nada, ¿no? Que bueno, estamos hablando de los hijos, como a veces unos se involucran de manera impresionante y otros que piensan que por ir 2 horas a la empresa toman decisiones importantes y nullifican a las personas que evidentemente sí están dentro, ¿no? Sí, no, es impresionante cómo la gente de repente quiere llegar y tomar decisiones, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene que planearse, o sea, ¿cómo planeo yo la entrada de los miembros de la familia que sí quieran trabajar en la empresa, de manera que pueda hacerles un camino de aprendizaje? Porque no es nada más, ahí está hijo y tú tomas las decisiones. Obviamente se van a equivocar, pero no nomás se van a equivocar, sino que van a ser muy torpes, ¿no? Es como poner un elefante en una tienda de cristalería. Pues es muy difícil que el elefante no rompa nada, ¿no? Entonces, tiene que hacerse poco a poco y hacerse bajo un plan para poder hacer que esa persona realmente llegue a tomar las decisiones, entienda que tiene que aprender mucho antes de poder hacer cosas y entonces pues podrá ser mejor. Que ahora me gustaría que pusiera el ejemplo de una empresa que se dedica a vender pan de manera industrial. Es muy interesante, entonces, claro. Su visión de integrar a los elementos de la familia, ¿no? Sí, quizá este sea el extremo, ¿no? Pero es un extremo muy bueno porque además es funcional y sí sirve. En Grupo Bimbo, todos los miembros de la familia están invitados a trabajar, pero entran a trabajar de repartidores de pan. O sea, ni siquiera de choferes de las camionetas, de repartidores de pan, con el mismo horario que trabaja todo mundo. Y después de que terminen su horario se van a estudiar. Entonces, esta filosofía del grupo, pues hace que la gente de la familia sea gente muy trabajadora, que valore mucho el trabajo, pero también valora mucho el trabajo de todos los demás, porque cuando ya llegaron a una posición de una gerencia o algo por el estilo, ya tuvieron de compañeros de trabajo a todos, ¿no? Y ya saben lo que significa trabajar en determinadas áreas, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues el tiempo ya se nos va. A mí sí me gustaría que se fuera pues concretando y llegando a las últimas imágenes auditivas de con qué nos quedamos de este programa. La verdad es que seguramente las familias que en este momento nos están escuchando les ha dado mucha luz, sobre todo de la importancia de integrar a las segundas generaciones, de prepararlas, de fusionar los conocimientos de a los hijos que ya los pudieron mandar a la universidad, que se fusione el conocimiento con la experiencia. Sí, pues mire, yo cerraría con una recomendación. Si la empresa, en la empresa el patriarca está alrededor de los 60 años y sus hijos están entre los 30 años, 35 años, es el momento de iniciar el proceso de sucesión, de planificación de la sucesión. Es el momento de empezar a explorar las posibilidades de profesionalización de la empresa. Es el momento de sanar las heridas familiares. Es el momento de hacer la planificación del patrimonio. Es el momento de preparar la transición. Planificación de patrimonio, ¿a qué se refiere? Y también, ¿cuál sería como el lineamiento a seguir? Es el momento de preparar. ¿Hay que acudir a abogados? ¿Hay que hablar en la familia? ¿O cómo se da este tipo de proceso? Bueno, yo creo que siempre es mejor apoyarse con la experiencia de alguien que ya ha hecho el camino, ¿no? Y si lo ha hecho muchas veces, como es el caso de los asesores, pues van a tener mucho que aportarles para decirles por dónde se deben de ir. Aunque cada familia es diferente, como bien decía Armando al principio, pues hay que conocer a esa familia para poderles ofrecer un traje a la medida. Pero yo quisiera ahorita insistir en el tema del proceso. La sucesión no es una cosa que se da de un día para otro. Una buena sucesión es una cosa planeada, analizada, estudiada y luego implementada a través del tiempo, y un plan de sucesión adecuado, pues según el tamaño de la empresa, claro, ¿no? Pero puede durar 3, 4, 5 años.
Ahora, 3, 4, 5 años, qué barbaridad. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, todo es relativo y dependiendo de cuál es la estructura que se está formando. No, pero ahí me da la dimensión Sí, de la importancia sí. que tiene, o sea, que no Así es de mañana arreglamos eso, sino que es toda una Sí, planeación sí, de estar sí, pensando sí, sí. qué vamos a hacer, cómo le vamos a Sí, hacer. volviendo a lo de la planeación patrimonial, yo diría, el esquema fundamental en nuestra firma es psicología y las leyes, ¿no? O sea, los aspectos legales son fundamentales porque todos los acuerdos familiares que se están dando o que se puedan dar tienen que tener un sustento jurídico, ¿no? Entonces, a los acuerdos que llegue la familia tienen que estar sustentados jurídicamente. En los casos patrimoniales, con fideicomisos, las herencias, los testamentos, cómo va a ser las reparticiones posteriormente. En el aspecto familiar, se puede planear hasta la tercera generación, porque ya a esta edad que te estoy diciendo, Gaby, ya hay nietos, ¿no? Y ya hay nueras, y ya hay yernos, Y hay ¿no? terceras personas y que además influyen en la mentalidad. Decía uno de nuestros clientes, ve Armando, yo en vez de como la Llorona gritar, ¡ay, mis hijos!, grito, ¡ay, mis nueras! ¿no? No, y claro que influye, porque ya, y mira, y como a tu hermano no, y mira como a mi primo sí, mira como a tu prima sí, y sí, y o sea, pero por supuesto que sí influyen las decisiones o en las acciones de los integrantes de una familia que ha creado Entonces ya estamos pensando hasta en una tercera generación, ¿no? Porque ya están los nietos. Sí, por supuesto. Entonces, sí es muy importante y el momento clave, como les digo, es en el momento en el que el patriarca va a dar la estafeta y además va a tener su propio proyecto de vida, porque ¿qué va a hacer cuando entregue la estafeta? Sí, sí. El que se para se muere. Ajá. ¿Verdad? Entonces tiene que seguir en la vida y en la lucha y en el tercer acto, ¿no? De la vida. Ahora, ¿cuáles ¿no? serían sus funciones? Exactamente, y sus anhelos, el cumplimiento de sus anhelos empresariales, familiares, ¿no? Es el momento de reflexionar sobre sus más profundos deseos y cómo llegarlos a concretizar. Y bueno, que fuera del corte mencionaba tanto el licenciado Gonzalo como el licenciado Armando de lo maravilloso en su experiencia como asesores, lo maravilloso que es ver cómo de veras el hablar claro, por eso la frase de lo claro es lo decente. Exacto. ¿Cómo tener bien claro en este caso en las empresas familiares quién es quién, cuál es tu rol, cuál es tu función, cuál es nuestro objetivo como familia, hacia dónde vamos, qué queremos? Sí, porque hemos hablado de las sombras, ¿no? Sí, sí. Pero sí. las luces son hermosísimas, Sí, o sea, hombre, la cohesión, la responsabilidad. Eso me gustaría que lo compartieran en su experiencia, el tener como muy claro esto, ¿cuál ha sido? Que las empresas se ponen las pilas y decían, ¿sabes qué? Aquí no queremos broncas, y entre más claro tengamos nosotros cómo vamos a desempeñarnos como familia, empresa, pues mejor. Pues mira, los resultados, para empezar, mejoran mucho. Los resultados económicos. Cuando todo el mundo está alineado hacia la misma meta, pues obviamente que se trabaja mucho mejor. Por otro lado, las familias, porque ya estamos hablando normalmente de hijos e hijas casados, también pueden tener muchísimo mejor comunicación. El tiempo se nos agotó y yo quiero que den los números telefónicos donde los puedan contactar, porque igual se termina el tiempo y no pueden dar sus datos. Con mucho gusto, en el 36 15 40 18 nos encuentran con mucho gusto. 36 15 40 18. Pues la verdad es que agradecemos muchísimo su aportación al licenciado Gonzalo Villabá y al licenciado Armando Pérez. Es un placer de verdad tenerlos en esta cabina. Gracias, Gaby. Espero que hayan sido ustedes hayan disfrutado de este programa. Pásenla muy bien y gracias por el favor de su atención.